por amarnos con amor eterno. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Gracias porque no te cansas, Señor, de obrar por medio de tu Santo Espíritu en nuestros corazones. Oh, gracias, Señor, por ser parte de tu familia, Señor. Gracias por ser nuestro Padre. A ti, Señor, te adoramos hoy en espíritu y en verdad, con un corazón abierto hacia ti, Señor. Te decimos que te amamos, te decimos que te anhelamos, que te deseamos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias te damos en esta preciosa mañana. Bendito sea siempre, Señor, tu nombre. Exaltado, Señor. Oh, sobre todas las cosas, que nuestros corazones nunca, Señor, se cansen de adorarte, de bendecirte, de darte gloria y honra, porque tú eres el que mereces todo honor y toda gloria, Señor. Vamos, dale palmas al Señor de la gloria, pero déslas con todo su corazón. Gloria a Dios. Pueden sentarse, bienvenidos todos. Nos gozamos esta preciosa mañana poder estar congregados. Los jóvenes, por favor, si pueden pasar a su área donde serán edificados ahí, por favor. Antes de comenzar, quisiera solamente dar un anuncio, porque sé que al final usted se va y ya no nos pone atención. Hace 2 domingos atrás estuvimos hablando con los hermanos servidores para tener un tiempo de convivencia, ¿verdad? Como iglesia. Entonces acordamos que el día 13 de agosto, que es un sábado por la tarde, queremos pasar un tiempo de convivir juntos, de compartir y también de recrearnos un poco aquí en el parque de la McLean, ¿verdad? Que está aquí cerca. Parece que el año pasado también estuvimos ahí, entonces queremos disfrutar. Yo le pido que, haga espacio el día 13 de agosto, a las 5 de la tarde en adelante, ya vamos a estar allí. Y también invite familias, amigos, ¿verdad? Porque también queremos compartir un pensamiento de la palabra del Señor para ellos, y también para edificarnos nosotros, amén. O sea, que tenga la intencionalidad no solamente de recrearnos, sino también de poder compartir y convivir con otras personas que quizás no conocen del Señor, y que ahí la gracia de Dios nos asista para poder compartir con ellos. ¿Les parece bien? Amén. Entonces, agosto, ¿qué? 13. ¿A qué hora? De las 5 adelante. Y también pedirles, ¿verdad? La hermana Xiomi con nuestra hermana Isabel van a estar ahí apuntando de cosas que necesitamos para poder convivir y compartir juntos, ¿ok? Nuestra hermana Mari va a llegar el día miércoles porque está de vacaciones, pero vamos a hablar con ella porque nos había comentado que porque no hacíamos algo diferente. Pero permítame, la semana que viene ya yo le voy a decir lo que vamos a necesitar de comer, de comida, ¿no? Por ahorita, si usted quiere apuntarse con platos, sodas, fruta, ¿verdad? Que es lo que se va realmente a necesitar. Y ya posteriormente hablamos de la comida. ¿Está bien? Bien. Vamos a compartir la palabra del Efesios, capítulo 2, versículo 19. Efesios capítulo 2, versículo 19. Hoy quisiera compartir con ustedes, edificándonos unos con otros como familia, edificándonos unos con otros como familia. En las escrituras usted va a encontrar cantidades de textos donde Dios describe a la iglesia como una familia. Diga, una familia. Somos una familia. Y este texto es un ejemplo muy claro de lo que el apóstol Pablo habla con respecto a lo que es la iglesia. La iglesia es descrita como la familia de Dios. Efesios 2, verso 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros ¿de qué? De la familia de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos que no eran judíos, sino que eran gentiles, que no eran del pueblo de Israel, sino que ahora habían sido incluidos, ¿verdad?, a ser pueblo de Israel, pueblo, perdón, de Dios.
eran los gentiles. Dice, ustedes que no tenían promesas, ustedes que no pertenecían a este pacto, ahora, ¿verdad?, son pueblo de Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son conciudadanos junto con el pueblo santo de Dios, son la familia de Dios. ¿Qué es lo que somos? La familia de Dios. Y una de las cosas primarias que quisiera poder compartir con usted es primero cómo nace esta familia de Dios, porque creo que es muy importante. Cada una de las figuras que el apóstol usa en las escrituras siempre es para referirse a la iglesia, que tiene que ver con la familia de Dios. Pero ¿cómo nace esta familia de Dios? Y así como una familia biológica, ¿verdad?, carnal o de cada uno de nosotros, nace por medio de un padre, ¿ve? El padre engendra, el padre de él procede la simiente o la semilla. Así también Dios es nuestro Padre celestial. Y aunque es verdad, en la familia biológica también está incluida la madre, y esa familia biológica, ¿verdad?, viene a tener hijos e hijas, vienen a ser hermanos y hermanas. En esa familia se compone de bebés, de niños, se compone de jóvenes, se compone de aún personas ya adultas dentro de esa familia. Ellos biológicamente tienen procedencia de un padre y de una madre. Y Dios es nuestro Padre, y también enseña que Él es como una madre, aunque está expresando el amor que tiene Dios para con nosotros. Él dice que si nuestra madre nos podría abandonar, Dios nunca nos abandonaría. Él es un Dios fiel, un Padre fiel, un Padre que nos ama. Entonces, Él es nuestro Padre celestial. Nosotros formamos parte, la iglesia forma parte de esta familia porque nace, ¿ve?, de la simiente de este Padre celestial. Tiene la naturaleza de este Padre celestial. Proviene de esa simiente que proviene del Padre. Y eso es muy importante que lo podamos entender. Pero todos estos miembros de esta familia, que es la iglesia, que se compone, ya dije, de diferentes miembros, algunos pequeños acaban de nacer, a otros ya están en una etapa más desarrollada, son unos jovencitos, otros ya son unos adultos, pero todos ellos conforman la familia de Dios por la genética que en ellos hay. La familia de Dios son todos aquellos que fueron renacidos de una misma simiente espiritual. Diga, son todos aquellos que son renacidos de una misma simiente espiritual. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Permítame primero fundamentar lo que es la iglesia, la familia de Dios, para después poder entender la importancia de edificarnos los unos a los otros. 1:23 de primera carta de Pedro dice, siendo renacidos. ¿Siendo qué? Renacidos. O volviendo a nacer. No de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible. No por una naturaleza corrupta, sino por una naturaleza incorruptible, está diciendo el apóstol. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces nosotros somos renacidos por una simiente espiritual, por una simiente incontaminada, inmarcesible. Esa simiente es la simiente de Dios, que es Cristo. Diga Cristo. Ahora, ¿cómo puede suceder eso si la Escritura dice que nosotros en otro tiempo éramos tinieblas? Efesios capítulo 5, verso 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas. No solamente que vivíamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas.
Mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Cómo es posible que ahora vengamos a ser hijos de luz? Si la Escritura dice que en otro tiempo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Oiga, usted estaba muerto. ¿Cómo es posible que ahora tiene vida? El verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. O sea, seguíamos una manera de vivir, una corriente, como el mundo camina, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y hay un espíritu que gobierna y controla a los hombres, y ese espíritu gobernaba y controlaba también nuestros corazones, y muchas de las veces todavía quiere seguir controlando. El versículo 3: éramos por naturaleza hijos de desobediencia, dice la Escritura en el verso 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Esa carne contaminada, pecaminosa, rebelde a la voluntad de Dios, así era, o así es como caminábamos. Dice: haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, ¿cómo es posible que siendo tinieblas, estando muertos, venimos a ser renacidos de una simiente incorruptible? ¿Cómo es que somos renacidos de nuevo? ¿Cómo somos nacidos de nuevo? Entonces, permítame, con la ayuda del Señor y con la luz del Espíritu Santo que ilumine nuestro corazón, es muy importante fundamentar esto. Porque si esto realmente no es un fundamento dentro de usted, si esto no es una realidad, si esta no es una experiencia de vida en su corazón, es muy posible que usted va a vivir muchas de las veces procediendo en dos formas de pensar. O sea, hoy actúa como que si fuera un hijo de Dios, y mañana actúa, ¿verdad?, como si fuera realmente un hijo del diablo, como dice el apóstol Juan. Pero cuando entendemos la simiente que ahora debe de gobernarnos, realmente nuestro corazón, por esta naturaleza divina, tiene que ser transformada. Debe de ser transformada, porque esa es la voluntad de Dios. Ese es el deseo de Dios. Conformarnos a la imagen y semejanza de esta simiente, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Volvamos a Pedro, por favor, 1:23. Dice el apóstol Pedro, escribiéndole a la iglesia, ¿verdad?, que está esparcida. Dice: siendo renacidos, o sea, vueltos a nacer, no de simiente. El griego es no de espora, no de esperma, no de semilla corruptible o mortal, contaminada, no, sino incorruptible, inmortal, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora bien, esta simiente incorruptible es Cristo. Él es la simiente. Diga, Él es la simiente. Por eso era necesario que el grano de trigo cayera, ¿verdad?, y muriera, para que esta simiente pudiera dar más semillas. Esta simiente se pudiese realmente reproducir en muchos. Si Cristo no hubiese muerto y no hubiese resucitado, no hubiese podido enviar su Espíritu para hacernos renacer de nuevo. Pero hoy, gracias a eso, es que nosotros podemos ser renacidos por la obra del Espíritu Santo en nuestros propios corazones. Entonces, Cristo es la simiente. Asimismo, como Cristo es la simiente, también Cristo es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, que obra en el interior del corazón de los hombres y de las mujeres que están viviendo en tinieblas, que son tinieblas, que están muertos,
¿Ve? Pero que cuando esa palabra viva, que es Cristo, comienza a obrar en el interior del corazón, por medio del evangelio, por medio del poder de Cristo en los corazones de los hombres y de las mujeres, tiene el poder para vivificarnos. ¿Tiene el poder para qué? Para vivificarnos. Por eso el apóstol Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice que esta palabra estaba en el principio. Miren lo que dice, por favor, vengan conmigo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Otras versiones dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. ¿A quién se está refiriendo? Diga: a Cristo. ¿Ve? A Cristo. Él es la palabra. No solamente Él es la simiente, sino también Él es la palabra eterna, la palabra que ha estado con el Padre, la palabra que es Dios. Esa palabra no solamente es palabra, también esa palabra es vida. Diga: es vida. Mire lo que dice el verso segundo. Este verbo, esta palabra, estaba en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por la palabra. ¿Ve? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él no hubiese podido hacerse nada. Verso 4. En Él, o sea, en la palabra, en el verbo, estaba ¿qué? La vida. ¿Cuál vida? La vida Zoé, la vida eterna, la vida de Dios, la vida que los hombres no tenían. ¿Ve? Dice: en Él estaba la vida. Esa vida eterna que solamente Dios tiene estaba en Cristo. Pero no solamente Él es la vida eterna, sino que dice: y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. La luz de los hombres. La luz que alumbra a todo hombre. ¿Ve? Entonces, lo que Juan está diciendo, que el verbo, la palabra, era Cristo, pero que también esa palabra también es vida, y que esa palabra también es luz. Cristo es vida, Cristo es luz. Eso tiene que ser fundamental, y eso también tiene que ser una experiencia en el interior del corazón. Permítame seguir avanzando. Pero también esa palabra, dice el versículo 6, que Dios levanta un hombre para dar testimonio acerca de esta palabra, acerca de esta luz, acerca de esta vida. Mira lo que dice Juan, capítulo 1, verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba ¿cómo? Juan el Bautista. Este vino por testimonio, para dar testimonio de la luz. Este vino a dar testimonio acerca de esa luz que alumbra a todo hombre. Dice: a fin de que todos creyesen por Él. Versículo 8. No era Él la luz, o sea, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. El verso 9. Aquella luz verdadera, que es Cristo, que alumbra ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. Por eso es que Dios no hace acepción de personas. Todos los hombres en algún momento tienen esa medida de luz. Lo que pasa es que los hombres no quieren seguir esta luz. Prefieren las tinieblas. Prefieren realmente el pecado, la ausencia. Quieren seguir viviendo sus propias vidas. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre se encarnó. Diga: se encarnó. Tomó un cuerpo. Dios el Padre le preparó cuerpo para que esa luz, que es Cristo, que es vida, que es palabra eterna, ¿ve?, se encarnara. Y mire lo que dice el verso 14. Y aquel verbo, ¿ve?, la palabra, la vida, la luz, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, esa gloria que se perdió en el hombre en el Génesis. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? Lleno de gracia y de verdad. Vea, allí usted ve a esa luz ahora que alumbra a todos los hombres, que todos los hombres llega un momento que el Señor les alumbra, pero ahora lo ve usted encarnado en la persona del Hijo de Dios, Jesús, el Salvador.
Ahora, versículo 11, por favor. Vaya al versículo antes. Dice, a los suyos vino esa luz, encarnó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, vea, mas a todos, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Muchos del pueblo de Israel los rechazaron. Dice, mas a todos los que le recibieron. Esa palabra es lambano. Esa palabra recibir, lambano, quiere decir tomar para uno mismo, abrazarlo, apoderarse de él, hacer lo propio. Cuando usted realmente ha recibido a Cristo, ha confiado en él, ha puesto su fe, su esperanza, ¿ve?, en Cristo Jesús, es allí cuando hay realmente, cuando se le ha recibido, ¿ve? Pero esa persona es una persona que tiene un compromiso con Cristo, aquí adentro en el propio corazón. Ahora, eso no es propio. Eso comienza por esa luz que comienza a alumbrar nuestra condición, primero pecaminosa, y hace ver que realmente nosotros estamos viviendo, no solamente viviendo en tinieblas, sino que realmente somos malos, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nos damos cuenta que todas esas cosas que hemos hecho, aunque a veces lo hemos hecho religiosamente, pero que en el fondo del corazón siempre hay una intención realmente perversa. Y eso el Espíritu Santo del Señor, la luz del Señor, comienza a alumbrar aquí adentro. Y por eso es que si nos volvemos a Él, comenzamos a experimentar, ¿ve?, su salvación en el interior de nuestro propio corazón. Sigamos leyendo el texto. Dice, a esos que le recibieron, a los que creen en su nombre. Esa palabra creer en su nombre es a los que confían en Él, a los que tienen fe en Él, a los que se comprometen en obedecerle a Él. A esos les dio potestad, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. O sea, es así como la iglesia viene a ser familia de Dios. ¿Cómo venimos a ser familia de Dios? Cuando realmente creemos, abrazamos al Señor, comenzamos a obedecer. Ahí es una evidencia genuina de que el Señor en el interior de tu corazón está obrando. Dice el verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hay un engendramiento. La palabra engendrado es una palabra compuesta en, que quiere decir dentro, y gen o genes quiere decir los genes de Dios dentro, la simiente de Dios dentro, obrando en aquellas personas. Por eso es que los hijos de Dios, aquellos que el Señor alumbra sus corazones, que estando viviendo en tinieblas, desde sus tinieblas esa luz resplandece. Mire lo que dice 2 Corintios 4:6. Diga, todo esto es por gracia. O sea, usted no podía darse luz a sí mismo. Usted quita la luz, quita la vida, quita la palabra dentro de usted, y usted no puede volverse a Dios. Capítulo 4, versículo 6 de segunda carta a los Corintios dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese, ¿quién? La luz. ¿Quién fue el que mandó que resplandeciese las tinieblas? ¿De dónde resplandecen las tinieblas? De nuestro corazón. Perdón, la luz resplandece de las tinieblas de nuestro corazón. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es para que podamos comenzar a conocer realmente a Cristo, ¿ve?, en el interior de nuestros propios corazones. Pero si realmente Dios no hubiese comenzado eso, imposible es que nosotros pudiésemos realmente venir a ser hijos de luz. Imposible es que si Dios no hubiese comenzado eso, imposible es que estando muertos
hubiésemos podido tener vida espiritual. Teníamos vida biológica y vivíamos en esa corriente que todo el mundo camina, pero realmente muertos y esclavos, ¿ve?, a los pecados y esclavos al pecado, ¿cierto? Ahora, lo primero que quiero decirle para entender que nosotros como iglesia debemos de edificarnos los unos a los otros, es que no podemos edificarnos los unos a los otros si Cristo realmente en nuestras conversaciones, ¿ve?, en lo que nosotros podamos hacer, edificándonos el uno para con el otro, sin Cristo no puede haber edificación. Eso debe de ser fundamento para nosotros como iglesia. Porque usted puede reunirse en casas, ahí se come sus buenos tacos, su buena pizza, pero si en la conversación Cristo realmente no estuvo, ¿ve?, no podemos edificarnos. Sin Cristo no hay edificación. Por eso usted va a encontrar que Él comienza diciendo: yo edificaré mi iglesia. ¿Quién? A Cristo. Yo edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia se edifica a través de la revelación de Cristo en nosotros. De Cristo en nosotros. Entonces es Él el que comienza esa edificación, pero Él es el que la continúa edificando a través de los diferentes miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ve? Por medio de los dones ministeriales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, por medio de los diferentes miembros del cuerpo con sus diferentes dones, talentos, es Cristo en el interior de los corazones. Y por eso es que es muy importante. Cuando el Señor les preguntó: ¿quién dicen la gente que yo soy?, ¿verdad? Y ahí comenzaron a opinar unos: Juan el Bautista, Jeremías, Elías. Y el Señor le preguntó a Pedro: ¿quién crees que yo soy? Y él le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta revelación de que yo soy el Cristo, que en mí habita el Cristo. Y a Pablo se le reveló que Cristo estaba en nosotros. Entonces no podemos edificarnos sin este fundamento de Cristo en nosotros. Si hablamos de cosas externas que no tengan que ver con esta realidad y con esta verdad, no estamos edificando. Usted puede hablar de muchos ritos, puede hablar de muchas cosas externas, podemos hacer un millón de cosas pensando que de esa forma edificamos la iglesia, pero si Cristo realmente en nosotros no es revelado, no estamos edificando la iglesia. Eso es muy importante y eso es fundamental para que podamos entender que así es como se edifica la iglesia. Todo esto tiene que ser experimentado en el interior de nuestros corazones. Cristo en nosotros. ¿Cómo? Cristo como luz. Diga: Cristo como luz. Ve, Cristo como luz es cuando el Señor comienza a alumbrarnos, como lo acabé de decir, en el interior de nuestro corazón, nuestra condición. Es como cuando tú comienzas a tener conciencia de la maldad que hay dentro de ti, ¿verdad? De la perversidad que hay dentro de ti, que no es de afuera, que no es por los otros, que es porque dentro de ti, al igual que los otros, está la maldad. De adentro del corazón nacen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, la lascivia, las envidias, toda, ¿verdad? Esa porquería nace del corazón. Y cuando esa luz comienza a alumbrar, comienza a hacer una experiencia, ¿ve?, en nuestros corazones, y desde esa experiencia hablamos, edificamos a las personas, lo que esa luz hace en el interior del corazón, comenzamos a edificar la iglesia. Cristo como luz que alumbra nuestras tinieblas, y es así como produce el Señor arrepentimiento en nuestros corazones para volvernos a Él. Y eso es continuo. Diga: es continuo. Es todo el tiempo el Señor está alumbrando nuestras tinieblas en el interior de nuestro corazón por medio de su luz, o dicho de otra forma, por medio de Cristo. Pero Cristo tiene que ser experimentado como luz. Cristo
también tiene que ser experimentado como vida. Diga, como vida. Como vida. Esta vida es una vida opuesta a la vida nuestra. Es una vida contraria a la vida biológica que nosotros tenemos, a la vida del alma que nosotros muchas de las veces hemos desarrollado. Esta vida es la vida de Cristo. Por eso el cristianismo no es otra cosa que Cristo en nosotros. Es Cristo, es la vida de Cristo. Pero esta vida tiene que ser también experimentada, porque usted comienza a experimentar que esta vida es contraria a los deseos de tu propia vida, de tu propia naturaleza. Que en esta vida hay una voluntad buena, agradable y perfecta para Dios, pero que hay otra voluntad dentro de ti que es contraria, rebelde, desobediente a la voluntad de Dios. Y que si esta vida realmente no gobierna, no mata esta naturaleza, o no está sobre esta naturaleza corrupta, no puede gobernar entonces. Pero esta vida tiene el poder, diga el poder, para que pueda gobernar. Pero muchas de las veces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestra voluntad no está dispuesta, ¿verdad?, a ser crucificada. No estamos dispuestos a negarnos. Queremos vivir en la naturaleza todavía adámica, rebelde. Por eso también Cristo debe de ser experimentado como el poder de Dios. Diga, el poder de Dios en el interior de nuestro corazón. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Diga, poder de Dios para salvación a los que creen. Cristo es poder de Dios. Pablo dice en la carta a los Corintios que Cristo es poder de Dios. Este poder de Dios tiene que ser experimentado en el interior del corazón. El poder de Dios es el poder que contradice esta voluntad del cual estaba yo hablando, que es una voluntad rebelde a la voluntad del Señor, que es la propia carne que se levanta y que no quiere someterse a la voluntad del Señor. Pero que todo hombre o mujer que comienza a experimentar esta vida, esta naturaleza, este poder del Señor, Dios lo ha habilitado para contradecir, ¿ve?, para que podamos renunciar. Es el poder de la cruz mismo dentro de nuestros corazones que hace que pueda someter la voluntad nuestra a la voluntad del Señor. Es lo que dijo el Señor Jesús: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Porque el que pierda esta vida, la vida adámica de la carne, ¿ve?, la hallará. O sea, otra vida se levantará, que es la vida Zoé, la vida de Dios, la vida santa, que va de acuerdo a la voluntad del Señor en nuestro corazón. Entonces Cristo también tiene que ser experimentado como la ley del espíritu de vida, que nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Por eso es que ahora hay una ley interna. Esa ley es la ley misma del amor de Dios, que no hace nada indebido, porque hay una ley que nos gobierna en el interior. Cristo, diga Cristo. Cristo debe de ser experimentado como la gracia de Dios, el poder de Dios para salvación a todos los hombres. Pero aquellos hombres que realmente se someten a esta gracia, que no rechazan esta gracia, sino que obedecen a esta gracia tiene el poder para enseñarnos a renunciar a los deseos mundanos, ¿verdad?, carnales, rebeldes, que antes teníamos, y también nos enseña a vivir justa y piadosamente, sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que hace Cristo en el interior. Entonces, cuando le hablamos a la gente de la gracia, le vamos a hablar de este poder que está obrando en el interior de los corazones. Entonces, no le vamos a hablar solamente de palabras, sino de la experiencia. A la medida como vamos creciendo, lo que el Señor está obrando en el interior de tu corazón por medio de esta gracia. Porque esta gracia nos enseña. Esta gracia es el poder de Dios que nos hace obrar las buenas obras. Pablo dice, yo he trabajado más que todos, pero no yo, la gracia de Dios que está en mí. Es la gracia del Señor obrando, el poder de Dios obrando en el interior. Entendiendo esto,
¿verdad? Que Cristo debe ser el fundamento que se experimenta en el interior del corazón, en cada uno de los miembros, podemos edificar. Podemos edificar. Dios nos ha dado dones también, talentos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que por medio de esos dones y talentos podamos llegar a la persona inconversa. Podamos edificar los mismos hermanos en el cuerpo de Cristo. Y así comenzamos con este obrar del Señor en el interior del corazón. Ahora bien, entendiendo este fundamento que creo que es demasiado importante, nosotros debemos entender que la iglesia del Señor también se edifica a través de los diferentes miembros, pero se edifica en amor. Diga en amor. Mire lo que dice el apóstol Pablo acá, en la carta a los Corintios, carta a los Efesios, capítulo 4, verso 6. La pregunta es: ¿cómo nos edificamos unos a otros? Bueno, lo primero que debemos de saber es que nos edificamos primero por medio de la vida de Cristo, experimentada en el interior del corazón, como luz, como vida, como poder, como gracia, como la ley del Espíritu de vida en el interior del corazón. Pero también nos edificamos en amor. Efesios capítulo 4, verso 6, dice: de quien todo el cuerpo, ¿quién? Todo el cuerpo, o sea, el cuerpo que es la iglesia, bien concertado y unido entre sí, bien armonizado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que la actividad propia de cada miembro implica el don que Dios nos ha dado a cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. ¿Ve? Que puesto al servicio de los otros para edificar, pero la fuente de esa edificación tiene que nacer del amor de Dios. Porque a través de los diferentes dones, el don de exhortación, el don de consolación, el don, ¿verdad?, de la generosidad, todos los dones que el Señor nos da, también como miembros del cuerpo de Cristo, o ministerios dentro del cuerpo de Cristo, van a ser bien usados. ¿Ve? ¿Por qué razón? Porque nacen de ese amor del Señor, y por eso es importante que el amor de Dios se cultive en los corazones, para que nos podamos edificar cada uno mutuamente en el nombre del Señor. De ahí la exhortación que el apóstol Pablo le hace a Timoteo en su primera carta, capítulo 5, verso 1. El apóstol exhorta a Timoteo cómo debe edificar la iglesia, cómo debe de edificar la familia. Y nosotros, por medio de esta carta, debemos de aprender cómo nos debemos de edificar también los unos a los otros, porque aquí está la descripción de cómo es que nos debemos de edificar, entendiendo que somos una familia. Capítulo 5, verso 1. Dice, lo que Pablo está diciendo aquí: no reprendas al anciano, no le hables con aspereza o con dureza. Es lo que está diciendo el apóstol a Timoteo, ¿verdad? Que por medio de su don, que es pastoral, dice: no reprendas al anciano, no le hables con aspereza, con dureza, sino exhórtale, sino aconséjale. ¿Cómo se debe de aconsejar? Dice: como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Usted puede ver cómo se debe uno edificar dentro de la familia de Dios. Diga, ¿cómo? Aconsejándonos los unos a los otros, ¿ve?, en el amor de Dios. Porque el amor de Dios
no va a hacer nada indebido. Eso no quiere decir que no puedas exhortar a un hermano cuando está haciendo algo indebido. No, si lo amas, lo vas a hacer. Pero aquí nos enseña ciertas pautas el apóstol de cómo nos debemos edificar. Cuando usted, por ejemplo, mira a un hermano que es mayor o mayor en todo tipo, ¿verdad?, en conocimiento de la palabra o mayor en edad, pero usted ve que está haciendo algo que no es correcto, no es aconsejarnos. ¿Ve? Es ayudarnos. No reprendas al anciano, no con palabras groseras ni palabras prepotentes. No. Debe ser con amor, ¿verdad? A los más jóvenes como si fueran tus hermanos, porque eso es lo que somos hermanos. ¿Ve? Entonces nosotros en esta familia todos tenemos la responsabilidad, todos, de cuidarnos, de edificarnos. Cuando hablo de la edificación, es que si tú me exhortas a mí, me vas a ayudar para que yo crezca, para que sea mejor, ¿verdad? Un mejor hijo de Dios, un mejor hermano, un mejor pastor. Entonces, si tú me exhortas, pero me tienes que exhortar, ¿cómo? Dice, no con aspereza, no con prepotencia, no, sino con el amor del Señor. Me tienes que decir la verdad. No, claro que sí, pero lo tienes que hacer realmente no para avergonzarme, ni yo tampoco para avergonzarte, sino para edificarnos, dice la palabra del Señor. ¿Ve? Y como a padre, al más anciano, a los hermanos, como si fueran tus hermanitos. Les pregunto, dentro de la familia, ¿verdad?, biológica que usted tiene, ¿acaso no ha habido exhortación entre ustedes? Y cuando se exhortan, ¿verdad?, se dejan de hablar. Cuando se exhortan, se odian. Bueno, no debería de ser así. ¿Sabe dónde pasa eso? Donde hay una familia disfuncional, donde no está funcionando como familia. Y debemos de pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Y especialmente a los que conocemos más o conocemos al Señor, para que nosotros podamos modelarles cómo la familia de Dios debe de vivir. ¿Ve? Entonces nosotros como familia de Dios debemos modelarles a los demás. Si tienes una familia biológica, que muchas veces hay conflictos, porque todas las familias tienen sus conflictos, no hay una familia que no. Pero usted tiene que aprender que en usted hay una naturaleza, ¿verdad?, divina, que es la naturaleza del Señor. Y su proceder tiene que ser diferente al de ellos. En cuanto dependa de vosotros, ¿estad qué? En paz con todos, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora bien, ¿de qué otra forma nos edificamos? Bueno, nos edificamos cuando no nos murmuramos los unos a los otros. Mire lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 11. Santiago capítulo 4, versículo 11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Interesante lo que Santiago dice. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Diga que no murmuremos los unos de los otros, ¿cierto? A ver, ¿qué quiere decir la palabra murmuración? Yo hice mi tarea buscando en el original la palabra murmuración. Y en el original esa palabra es catalaleo, que significa hablar en contra de. De hecho, otras versiones tienen traducido ese texto como no hablemos los unos mal de los otros, no hablemos mal los unos de los otros. ¿Ve? El diccionario define murmuración, hablar mal en prejuicio de un ausente, censurando sus acciones. Eso es murmurar, hablar mal de uno de los hermanos con un perjuicio, ¿ve? Con el perjuicio de hacerle mal, y no está él presente. Si nosotros no nos murmuramos,
¿Ve? Los unos a los otros nos vamos a edificar. Pero si nosotros vivimos murmurándonos los unos a los otros, en vez de edificarnos nos destruimos. Entonces en la iglesia debe cuidarse de que no haya murmuración. En la familia de Dios debe cuidarse. De hecho, en todas las familias también biológicas. ¿Ve? Debemos aprendernos a cuidar, de no murmurar de nuestros propios hermanos. ¿Ve? Debemos de cuidar eso, que no pase eso en la familia biológica. Usted como padre o como madre, no se ponga a murmurar de su propia familia, porque usted tendrá un problema más tarde con sus hijos. Lo vivirán murmurando y criticando todo el tiempo a usted. ¿Ve? Entonces no, a la familia se respeta, a la familia se ama. No es que a la familia no se le pueda decir, claro que sí. Y ahorita vamos a ver eso, pero no se comienza a murmurar y a hablar, ¿verdad? Y los hijos muchas de las veces escuchando. Lo mismo dentro de los hermanos. ¿Ve? A veces los hermanos murmurando y ahí hay pequeñitos todavía. ¿Qué falta de sabiduría es esa? ¿Ve? Porque no se sabe cuidar a la familia del Señor si se murmura. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia a la cual Santiago escribe? Bueno, los hermanos estaban criticando unos a otros, hablaban mal los unos de los otros. ¿Ve? Y por eso es que Santiago escribe y exhorta a que no se haga eso dentro de la familia de Dios. ¿Qué es lo que llevó esto? ¿O cuál era la causa del por qué Santiago está diciendo? Bueno, realmente en el texto usted no va a poder ver mucho con claridad. El pasaje no dice, ¿verdad?, cuál es la razón en sí, pero se entiende que esta iglesia, esa fue una de las cartas que se escribió primarias, ¿verdad? Y se entiende que la iglesia estaba saliendo de ese conocimiento del Antiguo Testamento y estaba realmente transicionando al Nuevo Testamento. Y había muy posible dentro de los hermanos que practicaban ciertos ritos, hacían ciertas cosas. ¿Ve? Y esos hermanos que practicaban ciertas cosas, había otros que ya habían entendido que esos ritos y que esas cosas que practicaban no tenían ningún fundamento, porque ellos estaban claros que ahora disfrutaban de la realidad de la vida de Cristo. Que todo lo que el Antiguo Testamento anunciaba a través de sombras, a través de cuadros, por ejemplo el bautismo hablaba de un verdadero bautismo, que era que el Espíritu Santo viniese a estar morando dentro de nosotros, metiéndonos al cuerpo de Cristo. Ese era el fin del bautismo, pero Dios a través de cuadros estaba anunciando lo que vendría. Es como cuando usted va, ¿verdad?, en el camino y usted va encontrando flechas que dice curva peligrosa, ve una curva y ahí va usted siguiendo las flechas, pero una vez llega a la ciudad, usted necesita las flechas. ¿Usted necesita los signs que le van guiando a dónde está la ciudad? La respuesta es no, porque ya está usted allí. Es lo mismo, en el Antiguo Testamento Dios habló a través de muchas sombras para señalarnos la realidad que Cristo vendría a ser en cada uno de los corazones, porque la intención desde el principio, cuando Dios creó al hombre, es que en el hombre viviese Dios y gobernase al hombre. Entonces hay muchos ritos que la iglesia en este tiempo sigue practicando, pensando que eso tiene que ver, ¿verdad?, o que eso puede ayudar a la transformación de la iglesia, cuando eso no es así. Eso no es así. Es Cristo, la vida, diga la vida, el que transforma en el interior de los corazones. Ahora bien, está claro que hay un momento cuando nosotros debemos, ¿verdad?, muchas de las veces de hablar de alguien, porque la escritura es verdad, tiene ciertas referencias, y por eso yo quiero que usted entienda, porque quizá a veces dice, bueno, hermano, yo no tengo que hablar del hermano, o no tengo que decir nada, por ejemplo, del hermano que está haciendo algo malo. No, permítame primero mostrarle lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que dice Levíticos capítulo 5 versículo 1. Levíticos capítulo 5 versículo 1. Es verdad que hay momentos que yo no puedo callar, yo necesito hablar del prójimo. ¿Pero cuándo? Mire lo que dice Levíticos capítulo 5 verso 1.
Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo anunciare, él llevará su pecado. En pocas palabras, permítame leer otra versión, la Nueva Versión, traducción viviente. Dice: si te llaman a testificar sobre algo que hayas visto o que sepas que es pecado, negarse a testificar, serás castigado por tu pecado. En pocas palabras, si usted vio algo, fue testigo de algo que se hizo incorrecto, ¿verdad? Y lo llaman a testificar y no lo hace, la Biblia dice que usted peca. Por eso es que aquí, ¿verdad?, en Estados Unidos la ley misma dice que si tú eres testigo de algo, encubres eso, realmente puedes ir a la cárcel. Por ejemplo, un homicidio, y la persona estuvo allí, ¿verdad?, y no testifica o no dio parte, tiene problemas. Bueno, es lo que está diciendo la Escritura, ¿verdad? De que hay veces que tienes que testificar de algo que vistes, pero no lo haces para destruir. No lo haces para destruir. Otro texto más, por favor. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 11. Dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ve aquí lo que sucedió, ¿verdad? Que la familia de Cloé vino con Pablo y le contó los problemas que estaban teniendo los hermanos en la iglesia de Corinto. Pero esta familia no viene a Pablo a chismear, ¿verdad?, a querer destruir la vida de los hermanos de la iglesia. No. Él viene a Pablo con la intención de buscar ayuda para que los hermanos puedan ser corregidos por la autoridad. O sea, esto que ellos están haciendo no es algo malo, sino todo lo contrario. Ellos están preocupados por la salud de la iglesia. Ya sabemos que la iglesia a los corintios tenía problemas, ¿verdad? Era una iglesia carnal. Y por eso es que había todo ese tipo de contiendas y de murmuraciones entre ellos, los unos con los otros también. Y por eso es que nosotros debemos de entender. Entonces, ¿me debo de quedar callado? No. Cuando usted siempre debe buscar la ayuda para que se pueda ayudar al hermano, pero no comience a contarlo a medio mundo. Porque eso quiere decir que usted no sabe cuidar la iglesia. Y usted debe de cuidar la iglesia siempre. ¿Ve? Sí, nos debemos de preocupar por el cuidado de los unos con los otros. Esto es una responsabilidad de nosotros. Pero hermanos, si a mí me ofendió, hay un hermano que me ofendió, ¿cómo no voy a decir nada? Miren lo que dice la palabra del Señor. Venga conmigo a Mateo capítulo 18, verso 15. Por tanto, dice: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Vea, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? ¿Verdad? Que si tu hermano te ofende, no salgas corriendo a criticarlo. ¿Ve? No salgas a chismearle a medio mundo para que tengan mal concepto del hermano y para que de ti puedan decir buenas cosas. Que ese es el proceder muchas de las veces carnal, ¿verdad?, de los hombres que están procediendo en la carne. No, nosotros debemos aprender a edificar. Si tu hermano te hizo algo, mire, vaya y hable con su hermano en amor, ¿verdad? El amor de Dios tiene que estar siempre fluyendo, porque así es la manera como nosotros nos debemos de edificar. Entonces usted me podría decir: pastor, pero ¿qué hay de ese texto que el Señor Jesús nos dice? ¿Verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. Y el Señor dice que no debemos de juzgarnos. Vayamos al texto, por favor. Vayamos al texto. Es, creo, Mateo 7, ¿verdad? Mateo 7, verso 1. Entonces, ¿cuál debe ser el principio, queridos? Cuando digo que nos debemos de edificar, no murmurando los unos a los otros. O sea, no debo de decir nada, me debo de quedar callado. No estoy diciendo eso. Sino que debemos de hacerlo conforme a la luz de las Escrituras. Porque si lo haces así, vas a edificar, ¿verdad? El Espíritu Santo del Señor te recordará lo que hemos estado hablando.
Y el Espíritu Santo te ayudará para que tú puedas ser un instrumento de edificación. Porque cuántas congregaciones muchas de las veces no se dividen, ¿verdad? Porque comienzan a murmurar el uno con el otro. Y eso nunca debe de suceder en la iglesia del Señor. No debería de suceder, sucede desgraciadamente. Entonces mire lo que enseña el principio. Dice, no juzguéis, capítulo 7, verso 1. No juzguéis, ¿para qué? Para que no seáis juzgados. Vea. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? ¿Que no debemos de juzgar? No está diciendo eso el Señor. Lo que está diciendo es que no debemos de hacer un juicio tan apresurado. Que no debemos nosotros hacer un juicio sin misericordia. Que no debemos nosotros de olvidar que nosotros también somos personas que pecamos. Que nosotros también no debemos en el juicio buscar nuestra propia exaltación. Antes de nosotros hablar con el hermano, debemos aprender primero, ¿verdad? A vernos la viga, dice el Señor. Antes de ver la paja del ojo de tu hermano, mírate primero, ¿qué cosa? La viga tuya, ¿verdad? Entonces, pero cuando hacemos un juicio basado en estas tres cosas, que usted vio algo y usted necesita y le llaman para testificar, usted lo debe de hacer. ¿Ve? Su hermano le hace algo a usted y se debe quedar callado. No, usted va con su hermano, espere en el Señor, va con su hermano, ¿verdad? Y usted habla con su hermano. Pero no tiene que salir a decirlo a medio mundo. No, debemos de cuidarnos como familia, es lo que está diciendo el Señor. ¿Por qué no debemos murmurar los unos a los otros? Bueno, diga, porque somos de una familia. Somos una familia. Tenemos el mismo Padre. Tenemos la misma sangre, la sangre de Cristo. Tenemos el mismo Espíritu de Dios dentro de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor, ay de aquel que destruya el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. O sea, nosotros debemos tener mucho cuidado. El hermano pastor Héctor dijo algo el otro día acerca de la carta a los Corintios, ¿verdad? Que había muchos que estaban enfermos y otros que ya habían muerto porque no habían hecho el discernimiento en el cuerpo. O sea, se habían puesto a hablar mal dentro de los propios hermanos, no los habían cuidado. Entonces nosotros debemos aprender a cuidarnos como hermanos en Cristo. ¿Por qué razón? Porque somos hijos de Dios. Porque somos de la familia de Dios. Entonces, usted no me va a ver a mí hablando mal de mi hermana Elena o mal de mi hermano Margarito, de mi hermana Isabel, ni en la casa, ni me va a ver hablando aquí. ¿Por qué? Oiga, solamente un loco hace eso. Solamente una familia disfuncional hace eso, que no está funcionando, que no entiende lo que es lo que es el núcleo familiar. ¿Ve? Bueno, la iglesia debe entender este principio, que somos la familia de Dios y que nos debemos de amar. ¿Ve? Entonces, el apóstol Pablo dice en este texto, Romanos capítulo 14, verso 15, porque era algo parecido a lo que estaba pasando, ¿verdad?, con la iglesia a la cual escribe Santiago. También el apóstol Pablo infiere de esta manera. Mire lo que dice, capítulo 14 de Romanos, verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Oyó? Ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces ahí había problemas. Algunos estaban todavía practicando ciertos ritos, ¿verdad?, de la ley alimentaria, y otros ya no, porque habían entendido que ellos eran libres en Cristo. Pero Pablo dice, hey, tengan cuidado con eso, no menosprecien a su hermano. O sea, acepten al débil, al que todavía no puede entender eso, acéptenlo. Si Cristo lo aceptó, ¿por qué ustedes no lo van a aceptar? Si Cristo lo recibió a misericordia, ¿por qué ustedes no lo van a recibir? Si es su hermano, si tiene la vida de Cristo, tiene la vida del Señor, ¿por qué no lo van a aceptar? El pastor Héctor dijo algo también muy importante,
que si la iglesia tiene la revelación del cuerpo, va a ver a su hermano como si fuera Cristo. Porque allí está la vida de Cristo. ¿Ve? Pero ¿por qué somos tan fáciles para hablar mal del hermano? Porque no tenemos la revelación de Cristo. La luz no ha alumbrado en el interior de nuestro corazón de quiénes somos. Pero cuando eso viene a ser una realidad, no, hermano, vamos a cuidar la iglesia, vamos a amar, ¿verdad? Lo que Dios ama. Eso es muy importante. La segunda razón del por qué no debemos murmurar de nuestro hermano es porque cuando yo comienzo a juzgar a mi hermano, me estoy constituyendo en juez de él. ¿Ve? El texto dice: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Ese es Dios. Diga, ese es Dios. Entonces, la ley moral nos enseña algo, ¿verdad? Es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El cumplimiento de la ley es esa. ¿Ve? El cumplimiento de la ley es esa. Y la tercera razón por qué no debemos de juzgar a nuestro hermano es porque yo soy igual que mi hermano. Yo también tengo debilidades como mi hermano las tiene. Yo también en algún momento puedo fallar. Entonces, cuando me pongo a juzgar a mi hermano, ¿ve? Señalándolo a él, criticándolo a él, haz de cuenta que estoy haciendo eso que Jesús dijo antes. Estás viendo la paja, pero no te miras la viga. Entonces, no seamos rápidos para hacer este tipo de señalamientos, sino primero observamos. Siempre póngase en el lugar de la otra persona. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano? Póngase en el lugar de la otra persona. ¿Cómo te gustaría, verdad, que te compartieran? El apóstol Pablo dice en la carta a los Gálatas, capítulo 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Oiga, otra vez, la responsabilidad de los unos con los otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Es nuestro deber restaurar, ¿ve?, a los miembros del cuerpo que muchas de las veces fueron quebrantados, o que fueron lastimados, o que pecaron. ¿Ve? Es un deber de nosotros. La iglesia es el cuerpo, ¿verdad?, que debe de estar restaurando a los miembros del cuerpo. Nosotros debemos tener ese corazón restaurador. Entonces, cuando en una congregación comienza a haber crecimiento, va a haber esta actitud. Ve, una actitud de restaurar. Una actitud de no estar murmurando a los hermanos, no, sino todo lo contrario, de ser parte de la edificación de los hermanos. Entonces el apóstol dice, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, como que si tú fueras el que hiciste eso. No sea que tú también seas tentado. El verso 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. Amaos. Así como amamos a Dios, podamos amar a nuestros hermanos. Usted no puede decir que ama a Dios y a su hermano que lo ve no lo ama. Usted no puede decir eso. Si usted ama a Dios, usted debe de amar a su hermano. Y cuando lo ve, ¿verdad?, en ese tipo de debilidad, usted debe ser una persona compasiva, misericordiosa, con un corazón dispuesto a edificar, a ayudar a su hermano a crecer en esa área, que quizá por la gracia del Señor usted está siendo fortalecido, el Señor lo ha ayudado, pero usted tiene la responsabilidad de poderlo ayudar a ser restaurado en el nombre del Señor. Termino con este texto. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Voy a leer la nueva traducción viviente para terminar con este texto. Por último, dice el apóstol, todos deben ser de un mismo parecer. ¿Todos cómo debemos de ser? La familia de Dios, ¿cómo debemos de ser? De un mismo parecer.
no está hablando del físico, está hablando de la actitud, ¿verdad? O de la semejanza en el carácter. O sea, debemos desarrollar el carácter de Cristo. ¿Ve? Debemos desarrollar el carácter de Cristo. Dice, por último, todos deben de ser de un mismo parecer. Tengan compasión unos de otros. O sea, debemos tener compasión, hermano. Cuando usted ve un hermano debilitado, un hermano, ¿verdad?, que falló, un hermano que pecó, usted debe tener compasión. Es verdad que a veces los hermanos no quieren saber de uno. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Verdad? Pero uno debe tener un corazón dispuesto para estar allí. A veces el simple hecho de estar, escuchándole, estando allí, haciéndole un favor, ¿verdad? Usted le está mostrando el amor del Señor. Ya no se diga cuando la palabra del Señor fluye, el Espíritu Santo del Señor le guía a exhortarlo en amor. Esto es de bendición. Entonces, tenga compasión. Debemos de tenernos compasión unos a otros. Entonces, no debemos ser fácil. A veces criticamos, ¿verdad? El hijo del hermano, la hija del hermano, el esposo de la hermana o el esposo. No, nosotros debemos tener compasión. Usted no sabe lo que está viviendo la persona. Usted no sabe. Es que le voy a hacer así, ¿verdad? El papá, usted no sabe, usted no está allí. Usted tenga compasión, póngase en su lugar y esté allí para ayudar. No. Dice, ámense como hermanos y hermanas, sean de un buen corazón y mantengan una actitud humilde. Por eso es que cuando estamos siendo gobernados por el amor del Señor, hermano, no vas a tener una actitud prepotente. En cuanto dependa de nosotros, siempre debemos de tener un corazón así, humilde. Que nadie tenga el más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense con cordura. El apóstol dice en la carta a los Filipenses, haya en vosotros esta misma manera de pensar, dice una de las versiones, que hubo también en Cristo, el cual siendo igual a Dios, ¿ve? Siendo igual a Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, dice. ¿Ve? Y tomó forma de siervo. Y vino a servirnos. Para eso hay que despojarnos de esa actitud carnal del orgullo, ¿verdad? Que muchas de las veces nos hace creer que somos mejores que los otros. Que lo único que está revelando en nuestro corazón es esa falsa espiritualidad que muchas de las veces nosotros nos hemos creído. ¿Ve? No, que tengamos un corazón humilde para poder restaurar la vida de los hermanos. En el nombre del Señor. Y así, por esa vida, por ese espíritu, por esa luz, por ese poder de Dios en nosotros, es que nos podemos edificar. Esto no se puede hacer con la fuerza humana porque se cansa. ¿Ve? Se rinde. Pero con la fuerza, con el poder, con la vida, con la luz del Señor, con el amor de Dios en nuestros corazones, podemos ser una iglesia de restauración. Póngase sobre sus pies, por favor. Y demos gracias a Dios porque somos esta familia. Que es muy posible que estamos en diferentes etapas, algunos niños todavía, algunos jóvenes, algunos ya más adultos. Cada uno tome su responsabilidad dentro de esta familia, de edificarnos los unos con los otros. Las casas son el mejor lugar, porque allí podemos abrir nuestro corazón. Allí hay el tiempo suficiente para poder compartir y abrir nuestros corazones. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana